Bueno, vamos a empezar con los comerciales y Muy ahorita bien, comenzamos la sesión. muy bien. Este, ¿Sabían que hoy es el día de la exaltación de la Santa Cruz? Sí, Mm, En todo el mundo, sí. excepto en México. Ay, Dios. Es que nosotros aquí tenemos sí. nuestro día exclusivo, el 3 de mayo. El día del albañil, ¿verdad? Sí, el 3 de Ujú. mayo es el día de las cruces y de las mulitas por todos lados. Así es, pero somos la excepción. La realidad de las Ujú. cosas es que Tenían dos fechas, ¿no? la fiesta oficial es hoy, Hoy. Hoy. hoy Ujú. 14 de septiembre, porque hoy fue cuando la cruz fue rescatada. Vamos a hacer la historia. La cruz de A ver. Cristo estuvo mucho tiempo en Jerusalén. Después, cuando Sí. Jerusalén fue conquistado por los persas se llevaron la cruz. Au. Su líder, su rey, su líder espiritual, la usaba para poner los pies abajo de su trono, Ay, mostra- Dios. mostrando que no estaba de acuerdo precisamente con la fe católica. Ujú. Hasta que finalmente fue rescatada en una cruzada, el rey fue abolido y se llevó esa cruz a Jerusalén. Precisamente en Jerusalén, cuando llegó, se hizo una procesión, la primera procesión con la cruz. Y esa procesión, el rey se vistió con todo su esplendor, con todas las joyas, con todo lo que tenía para darle y honrar a la cruz. Pero en el momento en que la trató de cargar, se quedó paralizado, no podía moverla porque estaba extremadamente pesada. Y entonces Mm. llegó el párroco del lugar en ese momento y le dijo, ¿sabe qué? Es que la cruz va en contra de todo lo que trae usted colgado. Entonces se desprendió de todas las joyas y toda la ropa, todo el ropaje, e hizo la primera peregrinación de la fiesta de la exaltación de la cruz. La llevó a Jerusalén. Posteriormente la cruz fue dividida en tres partes. Eso fue el 14 de septiembre. Por eso es Estaba que completa. es completa, ahí estaba completa. Ujú. Por eso es que Concilio Vaticano II marcó el 14 de septiembre como fecha de la Santa Cruz. Posteriormente, después fue por Santa Elena. Fue nuevamente tomada, pero ahí fue dividida en tres partes. Una parte se fue a Roma, una parte se quedó en Jerusalén y una parte se dividió en una cosa que se le llama Veracruz, que es el ver a las cruces, y esas reliquias se llevaron a varios lugares, a varias iglesias, para tener precisamente en el altar esa reliquia. Eso fue un 3 de mayo. Y de ahí que Mm. antes había dos fiestas, el 3 de mayo y el 14 de septiembre. ¿Sí? Sin Ujú. embargo, como el 3 de mayo siempre cae en Semana Santa, en el Concilio Vaticano II resolvieron, no, la cruz no puede estar dentro de la celebración de resurrección, porque si bien la cruz nos lleva a la resurrección, en la Semana Santa estamos viviendo ya propiamente el proceso de la resurrección. Ujú. Entonces no podemos exaltar a la cruz, sino que debemos de exaltar y centrarnos en la resurrección de Jesús. Entonces, en todo el mundo, excepto en México, se Es el quedó 14. 14 de septiembre. A nosotros, por el gran arraigo que hay, la Arquidiócesis de México hace unos cuantos años, bastantes años, pidió la anuencia para que en el Vaticano dieran el permiso para que nosotros lo celebráramos el 3 de mayo, dada la Mm. importancia en el sector de construcción, y se nos fue concedida. Entonces somos nuevamente el único país en el mundo que celebra el Día de la Santa Cruz el día 3 y no el 14 de septiembre. Y recordemos que la cruz es la veneración de las reliquias de la cruz de Cristo en Jerusalén. Obviamente hay una réplica en Roma. Y evoca el misterio del amor divino entregado por medida para salvación. Y recordemos
que es la cruz en la que muere Jesucristo para vivir y vivir en Dios y con Dios, para vivir en la verdad nosotros, la verdad que es Jesús, en la libertad y el amor, para vivir eternamente. Eso lo dijo San Juan Pablo II. Bueno, ese es el primer corolario de esta semana. Muy bien. El Muy segundo excelente, muy bueno. es que septiembre, aparte de ser el mes de la patria, es el mes de la Biblia. Biblia. De la ya acordé. Biblia. Entonces, como todos los años se está haciendo una semana bíblica, este año va a ser en su mayoría virtual. Aquí en la parroquia todavía no se define. Sin embargo, toda esta semana comienza la preparación. La preparación va a ser en el anexo de la parroquia. Hay parte que va a ser virtual, hay parte que va a ser presencial. Quien esté interesado en participar en la propagación después de este primer evento, o participar en la semana bíblica, están cordialmente invitados. Es a las 8 de la noche en el anexo. Los temas es primero, obviamente, la entonación, que esa la tenemos que hacer todos en nuestra casa, la entonación de la Biblia. Y los temas son estos: el sufrimiento y el dolor a la luz de la Sagrada Escritura, la solidaridad, caridad con quien más lo necesita, la fe y la confianza en Dios en medio de los leones, guiados e iluminados por la roca de la palabra ante la adversidad, y una reseña de San Jerónimo, que sabemos que es el primer traductor, a 1600 años de su nacimiento a la vida eterna, o sea, 1600 años de que murió. Quien esté interesado, como les comento, a partir de hoy y todo el resto de la semana, va a haber... ¿La entonación cuándo se hace? La deberíamos de hacer ya. La entonación se puede hacer ya. De hecho, como todo el mes es el mes de septiembre, es el mes de la Biblia, deberíamos de haberlo hecho el 1 de septiembre. Pero vamos un poco atrasados. Entonces, oye, Marco, ¿hay puede ser cuando guste. una fórmula o algo así, no, para hacerlo? Sí. Si están interesados, les paso todo el material para que lo lean y ahí viene la parte de la entonación de la Biblia. Yo se los paso Ofelia. en el grupo. Ofelia, Por favor. por ¿Eh? favor. Gracias. Se los paso a todos. Gracias. Muy bien. Ahora sí que estamos los que nos hemos conectado en nuestra comunidad virtual de liturgia de parroquia de Nuestra Señora de Monte Carmelo. Vamos a comenzar con nuestra oración. Seguimos con el Padre Nuestro y por eso seguimos pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu. Estamos aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a decir todos: oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, amor del Padre y amor del Padre Hijo, y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. te oye. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Nos quedamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, voy a ponerles Silencio a todos. Y vamos a comenzar, vamos a refrescar un poquito lo que vimos, porque ahorita el tramo fue un poquito más largo. Y seguimos con quien está más nervioso el día de hoy, que se llama Ligia. Muy bien. Recordemos, estamos viendo el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro encontrábamos como elementos, recomendábamos este libro que trae unas reflexiones muy interesantes del Padre Nuestro 2020.
Y veíamos que como estructura, veíamos que la primera parte era el Padre nuestro, que incluía a todos, una universalidad, no nuestro como mío, sino nuestro como una universalidad, y cielo, no como un lugar físico, sino como una forma de vida. Veíamos las 7 peticiones universales que estaban divididas en 2 grupos, en donde el primer grupo era poner a Dios con la palabra tú, como la única realidad existente en nuestra vida, como a quien debemos reconocer, como a quien aceptamos, como a quien crecemos, con a quien podemos nosotros caminar, con quien nosotros nos dirigimos cuando necesitamos algo. Por eso era tu nombre, tu reino, tu voluntad. Un segundo grupo donde nos encontrábamos ya nosotros mismos ante este Dios que ya reconocemos y que sabemos que necesitamos, en donde encontramos 4 peticiones. Las 2 primeras como algo cotidiano, el constante caminar de nuestra vida. La cuarta, el danos, el alimento cotidiano. Perdónanos a todos en nuestras relaciones con el prójimo, porque sabemos que nuestra salvación está basada precisamente en la comunidad y que necesitamos de ella para podernos salvar. Y la última parte, que es que es una negación, no permitas que habla de nuestra debilidad humana, y la última en donde la maestra Ligia se va a explayar en las próximas 2 horas, que es líbranos, en donde la sexta y la séptima hablaba precisamente de nuestra debilidad y de nuestra propia naturaleza humana. En este sentido, es que nosotros encontrábamos el Padre Nuestro. Veíamos que lo encontrábamos en Lucas y Mateo, sin embargo, nos centrábamos precisamente en el de Mateo, que contiene las 7 peticiones. Y nos hemos ido de una por una, viendo las necesidades, viendo los comentarios y sobre todo qué es lo que significa para nosotros estas 7 peticiones en nuestra vida cotidiana. ¿Qué es lo que nos despierta? ¿Qué es lo que nos alienta? ¿Qué es lo que nos hace llegar? Y entonces llegamos a la 7ª petición, que es líbranos del mal. Y le cedemos el micrófono a Ligia para que nos ilustre. Ligia, todo tuyo. Ay, perdón, se me anda moviendo aquí el cel. ¿Sí me escuchan? Ah, ok. Sí, fuerte y Bueno, a mí claro. me tocó la última, líbranos del mal. Y pues a mí me gustó compartirles un poquito de este libro de Conchita y esta parte que dice sobre esta frase. Dice, la última petición a nuestro Padre está también contenida en la oración de Jesús, que le dice a Dios Padre, no te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y pues esta última frase pues va relacionada también a esa petición de Jesús. Y cuando estaba, pues, Ya no te oímos, Ligia, ¿te quedaste congelada? ¿Puedes quitarle el... ¿ahí eso? ya? Ya, perfecto. Ay, ahora la que no escucha soy yo. ¿Sí escuchas? Muy bajito, pero igual y si no, ahorita me reconecto. Ok. Les decía que esta última frase
pareciera en un principio como una frase de temor. Líbranos del mal, como algo trágico, ¿no? Como algo de reflejando como, sí, temor de las personas, de quien está haciendo la oración. Pero por otro lado también me quedé pensando que es una frase en la que se deposita la confianza en Dios nuestro Señor. Empezamos con la frase Padre Nuestro, desde ahí ya estamos reconociéndolo a Él como un Padre bueno, como un Padre amoroso, y al final estamos pidiendo líbranos del mal, o sea, como que danos esa protección tuya, pero más bien con el color o el tono de la confianza en Él. Nos dice también aquí que Jesús pues venció el mal al entregarse para darnos su vida. Y lo que pedimos a Dios Padre en esta oración, pues es que nos libre de todos los males presentes, pasados y futuros. Y dice, bueno, ¿de cuáles males? Pues de todos los males que nos pueden acechar el alma y también el cuerpo en este mundo. Nos dice, bueno, si hacemos como un recuento de que tenemos memoria de nuestra infancia hasta nuestros días, pudiéramos ver la mano de Dios nuestro Señor en muchos sucesos de nuestras vidas, en muchas ocasiones que nos ha librado de males. A veces pensamos que podemos voltear hacia atrás y en algún momento pensamos por qué las cosas no se dieron como uno quería. Y al día de hoy nos damos cuenta de que pues eso fue bueno porque Dios nuestro Señor tenía sus planes y Él sabía que era lo mejor para nosotros, y si en ese momento no lo comprendimos, a lo mejor ahora ya. Y por otro lado dice, pues de los males del alma, y dice, si pasamos al alma, ¿qué te diré, Padre Santo, sino que me asombran tus misericordias para conmigo? 1000 veces me he lanzado al abismo y tú, Padre, me has detenido diciéndome, no, tú no has de caer en ese abismo de tinieblas que te apartará de mí para siempre. Entonces también son esas cosas que nos pueden acechar el alma, que nos pueden alejar de Dios nuestro Señor. Entonces nos referimos a todos esos tipos de males en los que nos ponemos nosotros, pues en manos de Dios nuestro Señor. Otra cosita que me gustó mucho, que no viene así tal cual, pero me hizo reflexionar lo que es vivir bajo la mirada del Padre, de un Padre bueno, de un Padre misericordioso. Me remonta pues a ver a los bebés, o a cuando mis niñas estaban chiquitas, las podíamos tomar de los brazos y jugar con ellas, ¿no? De aventarlas hacia arriba y ellas atacadas de la risa. Bueno, a mí cuando me tocaba ver que hacían eso con una de ellas, yo me ponía de nervios. Pero ellas atacadas de la risa y yo, se les va a caer. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que las niñas tenían toda esa confianza de que aunque estuvieran volando en el aire, pues su papá las iba a cachar. Entonces, también cuando estamos pequeños, a lo mejor nos da miedo la oscuridad, pero el saber que papá está ahí a un lado ya es suficiente para estar tranquilo. Entonces, el vivir bajo esa mirada del Padre nos da esa confianza que Él nos está cuidando, nos está protegiendo y nos va a librar, pues, de todos los males que nos pueden acechar. Y... Ay, espérenme porque ya me perdí. Dice, Padre, enamorándonos de Jesús para conocerte ya desde ahora, pues Él nos dijo, el que me conoce a mí, conoce a mi Padre, y queremos con toda el alma conocerte aquí en la tierra y gozar para siempre de tu amor allá en el cielo. Amén, Padre amorosísimo. Entonces, bueno, pues esta parte era
lo que yo quería compartirles sobre esta frase que a lo mejor es muy cortita, pero siento que también es muy profunda y es una manera de sentirnos acogidos por Dios nuestro Señor. Muy bien, perfecto, sí. Muchas gracias, Ligia. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Bueno, para redondear nada más, sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, Marco, gracias. Ok, nada más para redondear. Precisamente eso que dice Ligia es la parte medular, no solo de esta séptima petición, sino de todo el Padre Nuestro. El creer en Dios, así como un niño cree que lo va a cachar su mamá o su papá cuando lo avienta, o que le está dando de comer algo que le va a hacer bien, o inclusive que cuando lo inyecten y le duela, es para su bien. Y esto va porque muchas de las veces en esta cultura de la rapidez que tenemos hoy y en esta cultura del gozar hoy, porque mañana quién sabe qué vaya a pasar, le tenemos miedo a sentir dolor, a sentir frustración. Los chicos inclusive cada vez menos tienen la capacidad de aguantar o soportar cosas que van en contra de lo que ellos quieren y piensan. Porque es lo que todo el medio ambiente nos dice. Tienes que estar bien, tienes que sentirte bien, siéntete feliz, haz lo que tú quieres, toma Coca-Cola y todo está hecho. Que ahora aparte Coca-Cola dejó de sacar publicidad y sus ventas empezaron a caer, ¿verdad? Pensando que no iba a ser afectado. Es una muestra más allá de que si no está constante la retroalimentación de algo superfluo, como lo que el mundo nos propone, su fuerza no es duradera. Y esa confianza que los niños tienen cuando son chiquitos, de que van a ser bien cuidados, bien tratados, de que no se van a caer cuando se les aviente o cuando se les ponga en un, ¿cómo se llama? Estos sube y bajas, y que se sienten seguros y corren cuando sienten miedo a los brazos de los papás. Es la fe que nosotros tenemos que sembrar en nuestro corazón por nuestro Padre, por Dios nuestro Señor, que Él, como en el caso de la inyección, no nos va a pedir que no lo suframos el dolor. Nos va a pedir que lo vivamos de una forma diferente. Y nos va a dar, como veíamos nosotros cuando veíamos el camino de santificación, nos va a dar muchos momentos para nosotros encontrar los dones y carismas y así poder dar frutos, ¿verdad? Pero por eso hay tantas canciones donde dicen ese oro se tiene que transformar, tiene que cambiar y tiene que fundirse en el fuego, ¿verdad? Dice nuestro canto. A veces no lo entendemos, a veces no lo quisiéramos, realmente no quisiéramos nunca, como lo hemos platicado desde que empezamos a ver este tema. Sí, Señor, hágase tu voluntad en la casa del vecino, en el negocio del de junto, en la vida del que me cae mal. Pero a mí, por favor, no me muevas de mi comodidad, no me quites donde yo me siento cómodo, no me lastimes a mí y a los míos. Fray Nelson Medina dijo en una de las homilías de la semana pasada, dos frases. La primera es para el perdón, y en donde dice, cuando alguien hace algo y nos cuesta trabajo perdonarlo, dice, déjalo en las manos de Dios. Y dice, ora de esta manera, hágase, Señor, tu voluntad en él. Y será la voluntad de Él la que prevalezca. Si la persona la quiere recibir, esa voluntad para crecer y ser mejor, qué bueno. Y si la quiere rechazar y alejarse de Dios, es su decisión.
Como hemos dicho, Jesús, Dios, prefiere perdernos antes que manipularnos para que seamos amorosos con Él, antes que seguirlo a Él. Y la segunda frase, esa frase es muy dura, muy difícil, y yo la sigo todavía masticando, pero dice, cuando alguien tiene un problema, cuando alguien está mal, cuando alguien está alejado, cuando alguien está perdiendo el camino, dile a Dios, Señor, haz todo lo que sea necesario, según tu voluntad, para que esa persona cambie. Y es muy difícil porque todo lo que sea necesario significa cualquier cosa que sea necesaria. Patricio, el papá de San Agustín, tuvo que prácticamente morir para convertirse. Y en el lecho de muerte se convirtió. Y tuvo que sentir esa dificultad. San Pablo tuvo que quedar ciego y caerse. La tradición popular dice del caballo, pero bueno, por lo menos se cayó al piso y tuvo que pasar un desierto para poder entender y seguir al Señor. Pero es muy cierto, y es precisamente con base en esta séptima. Líbranos del mal. No del mal que nosotros pensamos, sino más bien del maligno que nos ronda, del maligno que nos pone en círculos viciosos, en círculos que nos alejan de Él. En todo aquello que nos roba la paz y el gozo duradero, que nos aleja de la luz y de la gloria de Dios, y que no nos permite estar en sintonía con su amar y con su querer. Muy bien. Así llegamos a la séptima petición. Pero les tengo un regalo. ¿Se acuerdan que decíamos que nosotros terminamos líbranos del mal y casi siempre decimos amén? Y que decíamos, ese amén no está en ningún lado. No existe ese amén. Se hace propio en la misa, en todo el proceso de la consagración y de la comunión. Y realmente el amén a esto se hace con la comunión. Pero nuestros padres de la iglesia decían, no puede terminar una oración tan grande y trascendente mencionando al mal. Y entonces, con base en eso, en un concilio, dijeron, hay algo más. Y tenemos que encontrar ese algo más. Si la oración del Padre Nuestro, que está en los numerales 2759 a 2760 del Catecismo, y que según nuestro conocimiento es el resumen de todo el Evangelio, como dice Tertuliano, y como hemos estado viendo a través de sus maravillosas presentaciones y la forma en la que ustedes han manifestado que es para ustedes el Padre Nuestro, y que yo estoy seguro que para ustedes ya es algo diferente el Padre Nuestro. Debemos de, como con San Agustín decía, hay que recorrer todas las oraciones de las Escrituras para encontrar que lo que es más completo y lo que nos hace estar más cerca de Dios es precisamente la oración dominical, el Padre Nuestro. Si tomamos esas 7 peticiones y esas 3 observaciones como parte orante de nuestra vida, seguramente vamos a trascender. Santo Tomás de Aquino decía, la oración dominical es la más perfecta de las oraciones. En ella no solo pedimos todo lo que podemos desear con rectitud, sino además, según el orden en que conviene desearlo,
De modo que esta oración no solo nos enseña a pedir, sino que también llena toda nuestra vida de amor. Santo Tomás de Aquino en su Suma Teológica. Pero tenemos, seguramente todos la han oído, una frase que se dice: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Amén. Y a eso se le llama una doxología. La doxología, que viene en el numeral 2855 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos hace ver, porque esto es una repetición, volvemos a hablar del reino, volvemos a hablar del poder y volvemos a hablar de la gloria que nos da Dios. Glorificamos, lo glorificamos y esperamos que Él venga y que su voluntad reine en cada uno de nosotros. Y así como empezó con el Padre, que es el nacimiento, y terminó con líbranos del mal, que como decía Ligia, pareciera una amenaza, es una frase apocalíptica, que en realidad es una frase llena de esperanza por lo que acabamos de ver. Podemos entonces encontrar que el Padre Nuestro, cuando lo oramos, debemos terminarlo con esta parte, que pareciera una repetición, pero más bien es una confirmación de adoración y de acción de gracias. En el numeral 2865 el Catecismo nos dice: ese amén final con el que terminamos el Padre Nuestro después de la doxología, o sea, no se puede dar ese amén antes de la doxología, tiene que hacerse después de la doxología, es el fiat como el de María, el sí, respecto a las 7 peticiones, en donde decimos que así sea, quiero que así sea, y yo estoy de acuerdo en que así sea, y voy a hacer todo lo posible porque esto sea así. Y déjenme contarles rápidamente para que esto quede un poquito más claro. Un cuento popular. Eran 6 ciegos, que esos ciegos pasaban horas compitiendo entre ellos, tratando de identificar cuál de esos 6 era el más sabio de todos. Un día discutiendo entre otras cosas de cómo era un elefante, porque nunca lo habían visto obviamente, ninguno se ponía de acuerdo con el otro por las experiencias que había oído. Entonces decidieron que la única forma que podían entender que era un elefante era salir a su encuentro y tocarlo, y así salir de dudas. Se fueron puestos en filas con las manos en los hombros uno adelante del otro para que no se perdieran, y hasta que pronto encontraron un gran elefante. Los 6 sabios, llenos de alegría, estaban contentos porque al fin iban a poder saber cómo era un elefante. Rompieron la fila y cada uno se puso en una parte diferente de ese elefante. El más decidido por tocarlo llegó, y las prisas le hicieron tropezar y caer de boca contra lo que es la panza del elefante. Y él exclamó diciendo: un elefante es como una pared dura, de barro secada al sol, como un muro. El segundo, sabiendo que estaba duro y que se podía lastimar, fue con más precaución y llegó a donde estaban sus colmillos. Entonces dijo: no tengo duda ahora que el elefante es como una lanza, tiene una forma de lanza. Entonces el tercer ciego se acercó, giró hacia él y agarró la trompa. Y dice: no. Cuando la vio, dijo: un elefante no es ni como una pared, ni como una lanza. Es como una serpiente muy larga. El cuarto sabio, todo confundido, se acercó por detrás del animal y entonces tomó la cola. Y entonces él dijo: no, perdón,
Un elefante es igual a una vieja cuerda que en un extremo está toda deshilachada. El quinto de los sabios, acercándose a ellos, todavía más confundido porque cada uno tenía versiones diferentes, encontró una oreja y dijo: ustedes están errados. El elefante es más bien como un abanico que nos permite quitarnos el calor. Entonces el sexto y último de los sabios se acercó a ellos. Con lentitud lo fue acomodándose y llegó a tocarlo, tocando una de sus patas. Y dijo: ustedes están equivocados. Yo lo estoy tocando en este momento y un elefante es igual que el tronco de una palmera. Cada uno de ellos, y aquí acaba el cuento, cada uno de ellos habían experimentado de manera individual una realidad que era verdadera porque era su realidad. Pero en esa realidad ellos pensaban y asentían con toda certeza que todos los demás estaban equivocados. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. En este camino del Señor, cada uno vemos nuestra realidad. Y estamos preocupados por un evento, por una situación, por un comentario, por la necesidad de la rifa, por la necesidad de un enfermo, por una parte específica. Y así nos acercamos a Dios. Y así hacemos nuestro Dios a nuestra medida. Y no buscamos el todo en el conjunto para buscar primero el bien del otro y encontrar con ese amor la esencia de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos tuyo es el reino lo hemos visto, está en la tierra y en el cielo, en plenitud en el cielo y en un camino de salvación en la tierra. Ese reino que comienza con lo que hacemos todos los días, que continúa con todo lo que decidimos dejar de hacer todos los días, es nuestra obligación como bautizados, hacer que todo eso que hacemos sea parte de su reino. Muchas veces, como todo cristiano, como todo católico, va a ir en contra de la corriente natural de las cosas, va a ir en contra de la superficialidad y de la facilidad de las cosas. Pero si lo hacemos en oración, si nos acercamos a Dios y hacemos nuestras cosas pensando en ese reino que somos todos, seguramente nos acercaremos a Él y estaremos más cerca de Él. Por consiguiente, esa promesa que viene desde el Génesis se confirma con la llegada de Cristo y continúa en nosotros en ese caminar como iglesia peregrina. Se va a venir a hacer realidad en nuestra vida todos los días, en cada momento. Y esa percepción o ese entendimiento individual que tenemos cada uno de nosotros se va a convertir en un entendimiento y un conocimiento de la voluntad de Dios. Esperamos que al nivel de San Ignacio de Loyola podamos tenerlo sin problema, sin miedo a tenerlo, y dónde, cómo y a quién lo hagamos, sea realmente pensando en la voluntad y el querer de Dios para nosotros. Entonces, cuando nosotros en la doxología decimos el reino, es en preparación a ese sí, de que ese reino se haga en cada uno de nuestros corazones. Segunda alabanza y segunda afirmación, el poder. Y ese poder de Dios no tiene precedentes, no tiene limitaciones.
puede hacer todo cuanto sea necesario para que nos acerquemos a Él. Puede estar con nosotros, puede acercarnos a nosotros, puede inclusive cambiarnos, así como transformó a San Agustín, así como transformó a San Pablo, así como a San Pedro. Simón lo transformó en la piedra angular. Si lo dejamos actuar, ese poder de Dios en nuestro corazón, seguramente nos va a cambiar. Y todos seguramente lo hemos vivido. Quienes no habían tenido oportunidad de servir y quienes ya han servido por varios años recordarán cómo era su vida antes del servicio. Cómo era su vida antes de conocer e interactuar con Dios. Cómo era su vida antes de entender un poquito de lo que es Dios en nuestra vida. Y hoy, en este momento de tanta virtualidad, es un reto. Porque hay mucha gente que se está alejando. Porque la mecánica de hoy es menos ritualidad, pero mucho más evangelización. Si la evangelización es fuerte, la ritualidad se complementa. Si se hace la ritualidad sin evangelización, es plena costumbre. Entonces, hoy el reto es, con estos medios virtuales, con estos medios que nos están volcando, muchos medios para evangelizarnos, fortalecernos internamente. Roberto Farril en su programa de... se me fue el nombre. Pero bueno, tiene un programa que pasa todos los domingos. Después, si quieren, les paso el nombre. El pulso de la fe se llama, ¿no? Exacto. No es el pulso de la fe. Hay dos. El pulso de la fe es uno cortito y hay otro que se llama... inclusive pasa por televisión abierta en televisión mexiquense. Ahorita me acuerdo. Bueno, él estuvo analizando lo que eran las predicciones de varios santos con respecto a esta situación que estamos viviendo de pandemia. Y llegaban a la conclusión en donde decían, obviamente esto no es, Dios no actúa con castigos para que con miedo nos acerquemos a Él, porque Él no quiere que por miedo estemos con Él. Él quiere que por pleno convencimiento y por plena convicción nos acerquemos a Él y creamos en Él. Sin embargo, permite que las cosas sucedan para que nosotros aprendamos. Decíamos, por ejemplo, ¿por qué nos pide que oremos? ¿Él necesita la oración para actuar? No lo necesita. Lo que necesita es que nosotros entendamos que la oración es un medio para abrirnos a Él y entendamos lo que su voluntad espera de nosotros. De esa misma forma, todo lo que sucede en nuestra vida, para bien o para mal, es parte de lo que Él permite y nosotros decidimos para acercarnos o alejarnos de Él. Se llama ver y creer. Ver y creer, exactamente. Ver y creer, exactamente. Y lo pueden buscar, está en internet, es una hora más o menos, si les interesa. Está muy interesante ese programa. Sí, ya, perdón por la interrupción. No, al contrario, gracias, Michelle. Poder. ¿Qué busco yo? ¿Algo que satisfaga mi necesidad? ¿Algo que cumpla lo que necesito en este momento? ¿O algo que me haga trascender a mí y a los demás? ¿Qué busco? El poder de Dios, que es maravilloso, ¿eh? El poder de Dios hace absolutamente todo, es posible con ese poder de Dios. Pero ¿qué es lo que voy buscando yo?
el poder de Dios? ¿O a Dios mismo, que me amó hasta la muerte y una muerte de cruz, y que Él tiene el poder y lo va a dar según su justicia, según su amor y según lo que realmente necesito? Y aquí es algo que nos tenemos que preguntar nosotros. Podemos decirle en realidad a Dios: Dios mío, para mí o para alguien que quiero que está sufriendo, haz todo lo que sea necesario para que cambie. ¿Confiar en Dios? ¿O le pedimos, cambia a esta persona para que sea así, 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 así? Y entonces buscamos el poder actuante de Dios. ¿Sí es clara la diferencia? El primero es buscar el Dios aspirina. Me duele la cabeza, me tomo la aspirina y con eso quiero que se me quite. El segundo es entender por qué me duele la cabeza para poder evitar que me duela después y pueda ser curado. El Evangelio de la Prosperidad que muchos de nuestros hermanos esperados utilizan, hablan precisamente del poder de Dios. Si tú tienes una buena relación con Dios, vas a tener dinero, vas a tener prosperidad, vas a tener amor, vas a tener todo lo que necesitas. Si no tienes una buena relación con Dios, por eso te va mal. Entonces, tienes que aportar mucho dinero a la iglesia, porque así estás demostrando que estás con Dios. ¿Y qué pasa con la gente? Muchos de ellos dan inclusive lo que no tienen, dejando a sus propias familias en la calle, con tal de mostrar que están bien con la relación de Dios. Y hay muchísimos ejemplos de sectas que hacen que esto funcione así. Y nos tenemos que acordar mucho del burrito del que habla el padre Tardif, también lo pueden encontrar en internet, que decía, nosotros no somos nada más que el burrito que carga a Jesús, y tenemos que dejar actuar a Jesús. Cuando nosotros predicamos en la Sagrada Eucaristía, tenemos que acordarnos que somos el burrito que carga a Jesús. ¿Y cómo tenemos que estar? Limpios, preparados, atentos, serviciales, para que sea Jesús el que actúe. ¿Esa autoridad de dónde viene? Bueno, esa autoridad que da el poder es aquello en nombre de lo cual puede ejercerse el poder con justicia. En el Génesis encontramos la autoridad de Dios que ejerce su poder para hacer la creación. En la carta a los Romanos encontramos el poder otorgado por Dios a sus discípulos para someter y convertir. En Isaías encontramos el poder de Dios para contrarrestar la desobediencia. La autoridad de Jesucristo es la de un testigo fiel. Y el amén que nosotros decimos, en el que todas las promesas de Dios se encuentran. En ese amén que nosotros decimos en la oración del Padre Nuestro, es precisamente que Dios haga valer su poder como Él necesite que se haga. En nuestro camino de salvación que hemos visto varias veces, nosotros encontramos, me voy a ir uno para atrás, encontramos precisamente conocimiento, apertura, docilidad, practicar, reconocer y adoptar. Tú, Señor, hazte valer en mí, para que tú, Dios, a través de lo que me das, me permita dar frutos, que permita crear santos, y conquistemos todos esa promesa que tú nos has dado. La gloria. Dios es dueño de toda la gloria. Nosotros no podemos darle gloria a Dios. Podemos solamente reconocer su gloria. Y esa gloria es gigante y sagrada. Está llena de paz y miel, dice una canción de Ricardo Montaner. Esa gloria manifiesta quién es. Manifiesta
un amor activo. Manifiesta que Dios me acepta como soy yo, pero quiere cambiarme para que yo sea mejor. Por eso no me deja donde estoy. Y por eso nosotros en el Gloria, que es el canto más maravilloso que tenemos en la Sagrada Eucaristía, decimos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Y cada domingo la recitamos. La pregunta es, ¿lo creeremos? ¿Lo vivimos? Porque si lo creemos, seguramente veremos la gloria de Dios. Y la gloria, que es definir lo imposible, porque realmente es muy difícil de poder definir en palabras. Si quisiéramos agruparlo de alguna forma, es la belleza infinita y la grandeza de la perfección de Dios en nuestro vivir y en nuestro actuar. Por último, por siempre, ayer, hoy y mañana. Y aquí entra el Apocalipsis, el libro de la esperanza, el libro del amor de Dios, el libro de la esperanza, en donde tenemos que transformarnos, no por amor, sino por temor. Y que nos lleve al encuentro de un valioso testimonio. Solamente entonces estaremos aptos y podremos decir: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. Ese amén lo hago estable en mi vida, lo quiero hacer una realidad, estoy seguro y digo la verdad. Expresa la adhesión de su plan de salvación para mí, y ese gran amén que decimos precisamente en la doxología: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, etc. Y que todos contestamos con ese gran amén, nos permite precisamente estar en presencia de Él, estar en aceptación de su plan y poderle decir: Señor, haz lo que tengas que hacer para que yo me salve. Así pues, hermanos, hoy quiero invitarlos, quiero exhortarlos a que alabemos, a que digamos sí, a que afirmemos después de cada Padre Nuestro: Señor, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Amén. ¿Alguien quisiera agregar algo? ¿Alguien quisiera comentar algo adicional? Pues bien. Así, queridos hermanos, ¿hay algún otro anuncio parroquial? No. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a terminar con paz en el corazón, pidiéndole a nuestro San Miguel Arcángel que nos ayude en esta batalla, en estas adaptaciones y en estas cosas nuevas que tenemos que vivir, que tenemos que esperar. Y lo vamos a hacer con esta oración. Entonces vamos a hacerla todos juntos. Hemos estado aquí reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé tú nuestro amparo ante la maldad y las amenazas del demonio. Suplicantes te pedimos que hagas valer tu poder sobre él. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, por el poder que te ha sido concedido, arroja en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. San Miguel Arcángel, con tu luz, Ilumínanos. San Miguel Arcángel, con tus alas, Protégenos. protégenos. San Miguel Arcángel, con tu espada, Defiéndenos. defiéndenos.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga, les llene de paz, de bien. Cuídense mucho, síganse cuidando. Que Dios los acompañe. Muchas gracias por estar presentes y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Gracias, igual. Gracias. Buenas noches. Bye, bye. Gracias.